Le damos continuidad a este tema de la escucha activa. Habíamos hablado un poco de la importancia esto de escuchar activamente, atentamente, que hacía a la eficacia en la comunicación. Y la escucha activa es una técnica que nos permite comunicarnos de forma eficaz, ¿sí? Desde el punto de vista del receptor, ¿no? En lo que es el proceso de comunicación. Ahora tenemos que identificar qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, o sea, en esta técnica. Primero voy a marcar algunas cuestiones de las que no tenemos que hacer para poder hacer una escucha activa. Cosas que nos pasan habitualmente. Lo que no tenemos que hacer es, por ejemplo, a la hora de escuchar, es demostrar ansiedad. ¿Sí? Si uno está con los dedos en la mesa, o si está ejercitando la pantorrilla, moviendo el pie. Bueno, todos esos signos de ansiedad al orador o al que está exponiendo, les está demostrando que no hay un interés o que no hay una escucha activa, ¿sí? que no nos está escuchando atentamente. En la escucha activa, por lo general, hay mucho de comunicación no verbal. ¿Recuerdan cuando hablábamos que el receptor emitió un mensaje para que se dé la retroalimentación y de esta forma se dé la comunicación eficaz, que podía ser a través de un sonido, el famoso ajá, ¿sí? O un gesto, como diciendo entendí, sí entendí, moviendo la cabeza, sonriendo. Bueno, distintas formas, digamos, que con la comunicación no verbal nosotros nos podemos dar a entender, ¿sí? Otra forma, digamos, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando estamos, bueno, no dormirnos, ¿no? Si estamos escuchando a alguien y uno está con la mano en el banco y empieza a cerrar los ojos, es una señal de que no hay una escucha activa, ¿no? De que hay poco interés en el tema que se está hablando. Cuando uno mira hacia afuera, por ejemplo, o por ahí hay una cuestión mental, ¿no? Que uno piensa en las cuestiones que tiene pendientes y no presta atención al que le está hablando. No sé si les ha pasado alguna vez estas cuestiones. Pero bueno, esos son, digamos, lo que tenemos que evitar, cosas que habitualmente nos pasan y las tenemos que evitar. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de tener un orador al frente, por ejemplo? Es asentir, ¿sí? Asentir con la cabeza diciendo estoy entendiendo tu mensaje, prestar atención. Cuando uno dice asentir no quiere decir que uno esté de acuerdo con lo que el otro dice, ojo, ¿eh? Cuando uno asiente es decir, estoy entendiendo lo que me decís. Y ya van a ver, si cuando ustedes den alguna exposición oral frente a un público, tengan alguien del auditorio, del público que les asienta con la cabeza, cómo les va a gustar y van a saber, esta persona me está entendiendo, esta persona está interesada en el tema, me estoy explicando bien. Bueno, es como que nos ayuda mucho también como oradores que en el público haya personas que sepan hacer escucha activa. Después, no solamente asentir con la cabeza, ¿sí? También es el hacer contacto visual, porque yo puedo estar asintiendo mirando hacia otro lado. El contacto visual también es fundamental, creo que lo hablamos, que como oradores nosotros hacemos contacto visual con nuestro público, pero como receptores a la hora de hacer una escucha activa, el contacto visual también es importante. El contacto visual en ambos casos, ¿no? Cuando uno está dando un discurso o cuando uno está haciendo una escucha activa, no puede ser un contacto visual donde uno esté permanentemente mirando al otro sin pestañear o que no haya, digamos, eh, una variación en la visión. ¿Por qué? Porque muchas veces el contacto visual puede llegar a intimidar al otro. Entonces, bueno, es un proceso natural el hecho de pestañear porque de esa forma ingresa la información a nuestro cerebro. Y de esa forma estamos procesando la información. Entonces, bueno, contacto visual, asentimos con la cabeza, hacemos gestos con los que empatizamos y damos a entender que estamos entendiendo. Muchas veces con lo gestual
solemos afirmar incluso en cuestiones negativas. Si alguien me cuenta algo negativo y yo muevo la cabeza, como negando, pero estoy asintiendo, diciendo que lo estoy entendiendo desde el dolor, desde el punto de vista de la otra persona. Entonces por eso, muchas veces con la comunicación no verbal, empatizamos y damos y transmitimos ese mensaje de que estamos entendiendo lo que nos dicen. Ahora, cuando nosotros hablamos de escucha activa, no solamente tenemos que entender el mensaje del otro, que es lo ideal y lo fundamental, que podamos captar y entender todo el mensaje que nos está transmitiendo y que le demos a entender que lo estamos entendiendo justamente, ¿no? Esa devolución que le hacemos al otro, que le llamamos retroalimentación o feedback en la comunicación. No alcanza con eso. O sea, entendemos el mensaje, pero también tenemos que entender qué está sintiendo, la cuestión emocional. Es fundamental esto, de poder interpretar las emociones del otro. Y en la escucha activa, bueno, si sabemos interpretar el tono de voz, si sabemos interpretar la comunicación no verbal, todo eso nos permite a nosotros tener un conocimiento generalizado del contexto que tiene el emisor. Así que bueno, lo importante esto de la escucha activa es que nos permite conocer a las otras personas. Es fundamental para poder después comunicarnos. Si yo no escucho al otro, ¿cómo voy a saber qué le interesa? Esto lo digo desde el punto de vista de la oratoria, porque yo puedo decir, a ver, ¿qué público voy a tener? ¿Son jubilados, por ejemplo? Bueno, ¿qué temas de interés hay para los jubilados hoy? Muchísimos. Bueno, puedo elegir temas de interés, pero más o menos uno puede ir analizando el contexto, puedo hablar con algunos jubilados, escucharlos. ¿Sí? Planteo el tema de jubilados, puede ser una charla para niños, entonces bueno, me comunico con niños, escucho a ver cuáles son los jueguitos de actualidad, cuáles son los temas que más les interesan de la escuela, no sé. Entonces, escuchar es fundamental para poder transmitir un mensaje que le llegue al otro, que sea de interés del otro. Ahí es donde encaja lo que es la escucha activa, ¿sí? Esto de te estoy escuchando atentamente, hay una actitud positiva a la hora de escuchar, ¿sí? Anímicamente positiva. Bueno, esto si uno está... hay muchas señales, digamos, como las que ya dije, no negativas, esta de no demostrar ansiedad, de estar, digamos, tirado, digamos, así en un banco. Bueno, la actitud positiva siempre es buena, ¿no? A la hora de transmitir el mensaje o a la hora de escucharlo. Entonces, hoy que estamos viendo escucha activa, también una postura erguida, hacer contacto visual, asentir con la cabeza, manifestando que estamos entendiendo el mensaje, como digo. Cuando uno asiente al otro y le transmite de forma no verbal que entiende el mensaje, no quiere decir que esté de acuerdo, ¿sí? Después uno puede hacer una devolución o decir o hacer algún tipo de planteo con respecto al tema, pero en el momento uno escucha y le está diciendo que está entendiendo lo que dice. Hay otros tipos de escucha, ¿sí? Yo planteo la escucha activa como una escucha generalizada donde uno tiene que entender todo el contexto, ¿no? Desde lo que está diciendo, desde su estado anímico, algo que nos permita conocer a las personas. Después hay otro tipo de escuchas. Está la escucha, por ejemplo, la escucha pasiva, a contraposición de la escucha activa. ¿Qué sería la escucha pasiva? La escucha pasiva es cuando nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿sí? De acá viene esto de, por ejemplo, otra de las cosas que no tenemos que hacer, o que son propiamente dichas de la escucha pasiva, ¿no? Cuando uno está, no sé, con el teléfono celular, alguien le habla y uno sigue con el teléfono. Entonces uno puede confundir lo que dijo el otro. Si te dicen a las 16 horas, uno piensa que le dijo, no sé, a las 18 horas. Bueno, y se encuentra con una persona en un horario que no habían acordado. ¿Por qué? Porque la persona que escuchaba estaba entretenida con una cosa. Entonces, para hacer una escucha activa, si yo estoy utilizando el celular, cuando me hablan, lo dejo
y escucho. Si estoy haciendo una cosa, dejo de hacer esa cosa, escucho atentamente y después sigo haciendo lo que estaba haciendo. Eh, entonces, bueno, esa es la famosa escucha pasiva, ¿no? Es cuando uno está en otra, cuando uno está volando, está escuchando, pero le entra por un oído y le sale por el otro, o no le interesa el tema, o está pensando en esto de qué tiene que hacer mañana, las cosas que uno tiene que pagar, lo que está pendiente, o cuestiones, digamos, que a uno le quedan por hacer. Bueno, esa sería una escucha pasiva, ¿no? Una escucha donde nos entra por un oído y nos sale por el otro. Después está la escucha selectiva, que es donde yo escucho únicamente lo que me interesa. ¿Sí? No está mal. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo que hacer una escucha de tipo selectiva. A mí me interesa, por ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo técnico donde, si bien tengo que escuchar todo el relato, pero yo presto atención a tres cosas. Tiempo, lugar y modo. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue y cómo fue? Y después, bueno, hago una serie de preguntas relacionadas con el tipo delictivo. Bueno, cada delito tiene ciertas características, pero la regla general, digamos, de lo que yo pregunto para redactar un hecho es tiempo, lugar y modo. Entonces ahí es donde yo me enfoco en todo un relato que me pueden expresar con respecto a un hecho. Entonces tenemos la escucha activa, escucha pasiva, escucha selectiva. Quiero hablar de un tema que es muy importante también para la escucha. Pero ya acá intervenimos nosotros. ¿Sí? En la escucha activa uno puede hacer una breve intervención donde puede parafrasear al otro diciendo vos me estás diciendo esto y esto. Puede también hacer alguna pregunta de intervención, pero breves, muy cortas, para seguir, digamos, el rumbo, y también lo puede hacer hablar al otro. ¿Cómo podemos hacer para que el otro siga hablando, para seguirlo conociendo, para que se extienda la conversación? Primero es desarrollar estas habilidades de escucha. Y tenemos unas técnicas que es a través de preguntas para que podamos hacer que el otro nos cuente y siga hablando y nos siga contando y de esa forma conocerlo más, profundizar la relación, mejorar la comunicación y de hecho generar, digamos, también desarrollar habilidades sociales de comunicación, que eso lo vamos a ver en el próximo video.